Quiero que me acompañen con su vista en las pantallas o en su Biblia para que usted lo marque al libro de Proverbios, Proverbios 21, 30. Este versículo es un versículo que debiera de ser carne en nuestro corazón, que debiera de ser algo que abrazamos para toda nuestra vida. Dice ahí, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Dios. O sea que el consejo de Dios está muy por encima de cualquier sabiduría humana, inteligencia humana o consejo humano. Por eso es que lo que Dios nos aconseja es algo que debemos de abrazar, de cuidar. Déjeme darle otro versículo muy importante, Oseas 4:6. Dice ahí, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y yo quiero decirle que necesitamos el conocimiento de Dios. No la basura del mundo, no el conocimiento del mundo, sino el conocimiento que viene de Dios. Otro versículo, 1 Corintios 14:33. Dice así, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Si en algún momento usted tuvo confusión, es porque no estaba oyendo la voz de Dios. Es porque no estaba atendiendo a su voz, porque Dios siempre nos habla. La confusión viene cuando no tenemos claro qué es lo que quiere Dios de nuestras vidas. Y necesitamos ¿qué? El consejo de Dios. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Yo quiero hablarle hoy de algo que se ha convertido en la doctrina de esta casa, que ha sido parte de la doctrina, de lo que Dios nos ha hablado específicamente a esta casa. Y es que voy a hablarle del consejo, y es que yo aprendí lo importante que es el consejo después de un proceso muy doloroso. De veras, fue doloroso. Vivir sin consejo es doloroso. Sin el consejo de Dios, caminamos extraviados, nos extraviamos. Es muy difícil y muy doloroso estar viviendo sin el consejo de Dios. Es más, terminamos frustrados. Una persona que no ha recibido el consejo de Dios y está caminando en su opinión, en su criterio, termina frustrado. Tiene que aprender a recibir el consejo de Dios y caminar en el consejo de Dios. Este estudio no nos enseña a vivir como nosotros queramos. Este estudio es una invitación a recibir el consejo de Dios. Este estudio no es para condenar a alguien que no ha pedido consejo, sino es un estudio para entender cómo Dios quiere que aprendamos a vivir bajo el consejo de Dios. Es una invitación a caminar de la mano de Dios. Este estudio nos enseña que Dios quiere que pidamos consejo y que obedezcamos ese consejo y que aprendamos a pedir el consejo de aquellos que nos preceden en la fe, que tienen una revelación de parte de Dios que nos va a evitar muchos tropiezos. Déjeme empezar con el testimonio de cómo lo aprendí yo. Tenía menos de 6 meses y escuché a alguien desde el púlpito decir que en la multitud de consejeros, a ver, los que tienen menos de 5 años, levanten la mano. Menos de 5 años. Ustedes pueden contestar. En la multitud de consejeros, ¿qué sigue? ¿Nadie sabe? En la multitud de consejeros, levante la mano el que quiera contestar y diga, en la multitud de consejeros,
Más fuerte, Adriana. Está la sabiduría. Eso fue lo que escuché. Y dije, no, pues yo quiero ser sabio, ¿no? Y entonces, lo primero que hice fue salir y preguntarle a todos los que estaban en mi trabajo, oye, fíjate que tengo esta bronca, ¿tú qué opinas? Y luego llegaba a la iglesia y a todos les preguntaba, oye, fíjate que tengo este problemón, ¿tú qué opinas? Y le preguntaba a todo mundo. Lo metía en una ensaladera, le daba vueltas y luego trataba de hacer eso que estaba tan complicado resolver y hacer, y lo hacía y me iba como en feria. ¡Horrible! Y yo me puse a pensar, algo está mal aquí, ¿qué es? Ah, ya sé, le tengo que preguntar nada más a los cristianos, ya no le voy a preguntar a los del trabajo. Entonces llegaba yo a la iglesia cada domingo y les preguntaba, oye, ¿cómo le hago para resolver este problema? Mira qué problemón tengo, ayúdame, dime qué piensas tú. Estoy pidiendo la multitud de consejeros. Y después todo lo metía en una ensaladera, le daba vueltas y ¿qué cree? Me fue peor. Yo dije, no, algo está mal, ¿qué será? Ah, ya sé, le voy a preguntar nada más a los líderes. Y fui y le pregunté a cada uno de los líderes. ¿Y qué cree? Me fue peor todavía. Yo dije, ¿qué está pasando? Algo no está bien. Y yo llegué a sentir el rechazo de los líderes. Sentía como que les caía gordo. No estaba yo tan así, o sea, no era por eso. Pero algo no andaba bien. Después de 3 años y medio me casé con Nancy. Antes de casarnos le dije, ¿sabes qué? Yo siento que los líderes me rechazan, como que no les caigo bien. Y me dice, no, Alejandro, ¿cómo crees? Eso no es posible. Y ya casados me decía, uy, tienes razón, se siente feo. Pasaron 3 meses de nuestro matrimonio y un día llegó a visitarme mi padre espiritual. Yo estaba frustrado, estaba viviendo lo que dice Proverbios 15:22 en su primera parte. Dice Proverbios 15:22, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Yo estaba así frustrado, pero yo había pedido mucho consejo, pero estaba frustrado, algo no estaba funcionando bien. Y llegaron a mi mente 3 tentaciones. La primera, no, pues no hay sabiduría, lo que hay es un chorro de confusión en la multitud de consejeros. Primera tentación. Segunda tentación, no, la palabra está equivocada. Está equivocada porque yo ya probé y no funciona eso de la multitud de consejeros. ¿Hay qué, Adriana? Sabiduría, ¿verdad? Y la tercera, pues mejor cállate y no le preguntes a nadie. Tercera tentación. Pero yo le quiero decir que eso es lo que quiere el diablo, que usted se aísle, se aleje del consejo, porque así el diablo se lo surte sabroso. Entonces, definitivamente no es lo que Dios quiere. Dice Proverbios 3, verso 7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Es que la Biblia no dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Apréndaselo. Eso no dice la Biblia. En la Biblia solamente hay 3 versículos que hablan de la multitud de consejeros. Y se los voy a dar, anótelos por favor para que no se le olvide. Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Qué hay? Seguridad. Entonces la multitud de consejeros no trae sabiduría, sino nos da seguridad. Segundo versículo, Proverbios 15:22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Qué interesante, ¿qué es lo que se afirman?
los pensamientos. Quiere decir que cuando yo pido consejo, eso que pensé que era de Dios se confirma y entonces yo ya tengo la convicción de qué es de Dios y qué no es de Dios. Recibo confirmación y además tengo seguridad para caminar en el proceso. ¿Cuál proceso? Pues ese que traigo en mi cabeza. Último versículo, Proverbios 24:6. Porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Por eso es importante el consejo. Porque cuando uno pide consejo, recibe confirmación de lo que Dios le está hablando a uno en el corazón. Camina con seguridad de qué es lo que Dios quiere de nosotros. No hay dudas, porque Dios ya nos confirmó qué es lo que Él quiere de mí. Y yo estoy caminando en lo que fue confirmado en mi corazón a través del consejo. Así es que camino con seguridad, pero además Dios siempre nos lleva a la victoria cuando caminamos bajo consejo. Él nos lleva de victoria en victoria y de gloria en gloria. Confirmación, seguridad y victoria. Qué tremendo. Pues le decía yo que a los 3 meses de casado me visitó mi padre espiritual, Paco Ramírez, y me lanzó una pregunta, así hasta como con screwball, y me dice, ¿quién es tu pastor? Yo tenía 3 años y medio en Cristo, y le dije, Jesucristo. Y me dijo, no, aquí en la tierra, compadre, ¿quién es tu pastor? Y le dije, Ricardo Marcelo. Ricardo Marcelo ya estaba en Jalapa abriendo una congregación y varias más. Y me dijo, no, Alejandro, él no puede ser tu pastor porque él está en Jalapa. Dije, pues entonces Miguel López, pero Miguel López estaba en Guadalajara. Entonces ese tampoco. Me dice, tu pastor es Ernesto, Alejandro. Es el pastor de la congregación donde tú te congregas. Él es tu pastor. Y luego me dijo, me duele mucho ver y oír lo que dicen de ti. Todos los líderes te ven como un rebelde. Él ya pertenecía al liderazgo. Eso me atravesó el corazón. Porque desde que oí yo desde el púlpito que en la multitud de consejeros está la sabiduría, yo quise obedecer eso, pero no estaba en la Biblia. Y me dolió en mi corazón que me vieran como un rebelde por seguir lo que se había dicho desde el púlpito. Por eso usted tiene que escudriñar la palabra, para que no le digan y no le cuenten. Para que no le digan y no le cuenten. Oye, Alejandro, esto se oye muy bonito, pero ¿dónde dice? Libro, capítulo y versículo. Sino que, ¿de dónde está saliendo? De mi ronco pecho. Sáquese. Casi 4 años engañado, caminando en algo que no dice la Biblia. Así es que él me dijo, Alejandro, solo pídele consejo a uno. Yo dije, órale. Se fue, me acerqué a mi esposa y le dije, necesito que me des un tiempo a solas con el Señor. Fui, me encerré en una habitación y de rodillas me puse a llorar y a clamar, diciéndole, Dios, tú sabes que lo que yo he querido es obedecer tu palabra. Tú sabes que no soy un rebelde, tú sabes que lo que he querido hacer es obedecer. Fue doloroso. Nos pusimos a orar y a ayunar 3 días seguidos. Y al tercer día fuimos a buscar a Sergio y a Cristi Treviño. Honor a quien honor merece. Ellos fueron unos padres para mí. Me dieron consejo de primerísimo nivel. Y yo entendí que antes del consejo y después del consejo, así como tu vida es partida en 2 cuando llegas a Cristo y recibes a Cristo, y es antes de Cristo y después de Cristo, que la vida cambia radicalmente una vez que recibes a Cristo y es diferente después de Cristo. Así me pasó a mí
cuando yo empecé a recibir el consejo de Dios a través de sus siervos Sergio y Cristi. Nosotros escogimos ese matrimonio porque vimos que ellos tenían el mejor matrimonio de liderazgo a nuestro juicio, porque ellos tenían algo que nosotros queríamos ver en nuestro matrimonio, porque ellos eran un ejemplo para nosotros y queríamos de eso que tenían de Dios en nuestro matrimonio. ¿Qué es entonces la multitud de consejeros? Es que si usted tiene un problema en el corazón, pues vaya con el cardiólogo. Y después de ir con el cardiólogo, pues venga conmigo y platicamos. Y si tiene usted un problema legal, pues vaya con un abogado. Pero después de ir con el abogado, venga conmigo, porque hay algunos abogados que dicen, móchate para el juez y todo va a salir bien. ¿Y sabe qué? Por ahí no es. ¿Me está siguiendo? La multitud de consejeros significa que si usted tiene un problema en la cañería de su casa, usted tiene que buscar un plomero, no al consejero espiritual. O que si tiene un problema de electricidad, usted busca a un electricista, no al consejero espiritual. Si usted necesita aquí en la iglesia un consejo de alguien para hacer un alcance, busque a un evangelista. Busque a Norberto, busque a Mauricio, porque se trata de alcanzar gente y ellos son buenos para eso, tienen un llamado en esa área. Pero si usted lo que necesita es un consejo como profeta, porque usted siente que Dios lo está llamando, ahora que viene Ricardo, abórdelo porque él es profeta. Pero si usted necesita un consejo de un misionero porque quiere entrarle a las misiones, busque un misionero. Y si usted quiere pastorear, pídale consejo a un pastor. ¿Me estoy explicando? Sobre todos los consejos gobierna su consejero espiritual. ¿Por qué? Porque tenemos que caminar en el consejo de Dios. Es Dios el que tiene predominio sobre todo el consejo que le puedan dar. Ahora yo quiero enseñarle en los minutos que siguen cómo se pide consejo. ¿Quiénes quieren saber cómo se pide consejo? Yo le voy a enseñar según las escrituras. Deuteronomio 17, verso 8. Un día se acercó mi esposa por la mañana y me dijo, mira esta porción de la escritura. Y yo la leí y dije, de aquí soy. ¿Qué porción? Hoy usted va a aprender todo lo que quiere saber del consejo de parte de Dios a través de estos versículos. ¿Cómo se pide el consejo? 17:8 dice, cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio. Lo voy a volver a repetir porque eso es algo que nos está dando ya una pauta. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigios en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. ¿Cuándo se pide consejo? Pregúntele a su vecino, ¿cuándo se pide consejo? Cuando alguna cosa nos es difícil. Cuando usted quiere cambiar de trabajo, primero pida consejo. Cuando usted quiera cambiar de residencia, primero pida consejo. Es que me quiero divorciar, pida consejo. Voy a cambiar de ministerio, pida consejo. De iglesia voy a cambiar. ¿Cuándo ha visto un árbol agarrar sus raíces y irse a otro lugar, a otro jardín? Nosotros no cambiamos del lugar donde Dios nos sembró. Dios habla de los hombres como árboles plantados junto a corrientes de agua que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae. No se pregunta, no se pide consejo. Oiga, pastor, mañana me voy a poner un pantalón azul, una camisa blanca, ¿me pongo calcetines rojos o azules? No, eso no. No se preguntan cosas intrascendentes.
Número 1. Número 2. Siempre se pide el consejo antes de tomar la decisión. Si ya pidió, si ya decidió, ya tomó la decisión, ¿para qué quiere el consejo? Si ya lo hizo, ¿para qué quiere el consejo? Un dicho dice que después del niño ahogado, quieres tapar el pozo. Mejor tápalo antes de que se ahogue, ¿no? Antes de que se queme el pastel o te salga salado, pide consejo. Antes de que tengas la soga en el cuello, pide consejo. A ver, ahora tú, nena. Yo fui la pasada, ahora tú a mí. Venga, ya sabes qué es ir ahí con Memo. A ver, agárrate y ya sabes qué hacer. Ahí vas a... Pastor, ay, he pensado tanto en ustedes. Él es chonito y quiero hacer las cosas bien. Somos novios, pero quiero obedecer al Señor. ¡Hágalo antes! ¿A qué trae una? Es como un Frankenstein, ¿no? Un muerto que parece vivo, pero no está vivo. ¡No! ¡Antes! Yo recibí una pareja, 26 años, ella, 21 él, que llegó así. Pastor Alejandro, le presento a mi novio, pero queremos hacer las cosas bien. Qué bendición que se haya acercado a pedir consejo. Digo, ya se había adelantado, pero no le hace. Acérquese de todas maneras. ¿Por qué? Porque necesitamos el consejo de Dios hasta el día de hoy. Esa pareja, Alberto y Vero, ¿cuántos se acuerdan de ellos? Chulada de matrimonio, están sirviendo en una iglesia aquí cerca. Y ¿sabe qué? Son una bendición, yo los amo. Ojalá oigan esto, que sepan que los amo todavía. Es una bendición cuando la gente se acerca a pedir consejo. Es que ya metí la pata, no le hace, pida consejo, acérquese. Es que mi pastel ya se saló. No se preocupe, Dios es poderoso. Es que ya lo quemé. No se preocupe, acérquese. Pida consejo. ¿Quién toma la iniciativa? Pregúntele a su vecino. ¿Y quién debe de tomar la iniciativa? Deuteronomio 17, verso 8. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y vendrás. ¿Quién tiene que tomar la iniciativa? Pues yo, diga, pues yo. Es que hay gente que piensa que el pastor en revelación recibe exactamente tu problema y que va a él a buscarte y te va a decir, ya tengo respuesta para tu problema. Oiga, la adivinación no es de Dios. El pastor no es adivino, el consejero no es adivino. Le toca a usted, que tiene la necesidad de levantarse, recurrir y venir a pedir consejo. El consejo de Dios. El consejo de Dios. Mire, Dios sí le revela a algunas personas lo que está sucediendo en la vida de otro. Y el pastor se puede acercar y decirle, Dios ya me mostró qué estás viviendo, qué estás pasando. Y Dios te dice, o Dios me habló que te dijera. No, Dios sí lo hace, Él es todopoderoso. Pero no lo hace todo el tiempo y no lo hace con todos. Por eso es que yo tengo que tomar la iniciativa para ir a pedir consejo, porque yo tengo una necesidad. Mire, déjeme darle un ejemplo. Mi esposa y yo fuimos pastores de jóvenes en San Martín Texmelucan.
había 20 jovencitos. Y yo dije, 20, no hombre, de a 5 por semana me los echo todos. 5 por 4, 20, así es que cada semana 5 y al mes ya le di la vuelta. Entonces hice mi lista y llegué el primer sábado a compartir, puse mi lista ahí entre mis cosas, pasó la alabanza, me subí a predicar y cuando terminé de predicar bajé por mi papelito, agarré mi papelito, volteé y ¿qué cree? Ya había gente ahí esperando para recibir consejo. Entonces dejé mi papelito y atendí a esas personas. Y después, a la semana siguiente, volví a llevar mi papelito. Pasó la alabanza, prediqué. Terminando la predicación, me bajé, agarré mi papelito y ¿qué cree? Ya había otra vez 3 a 4 personas que necesitaban consejo. Entonces dejé mi papelito y me puse a atender a esas personas. Yo dije, ya sé, la próxima semana me los voy a cachar de todas maneras. Entonces, terminó la alabanza, me subí a predicar y antes de empezar la predicación dije, tú y tú, quiero hablar con ustedes al final de la reunión. Sí, ¿cómo no? Ok. Prediqué, me bajé y ya estaban 3 o 4 personas que querían hablar conmigo. Así es que, pues empecé a atenderlas y mientras las atendía, fildeaba que estuvieran por ahí los 5. Cuando pasé a la segunda, volví a fildear y ya nada más había 3. Cuando atendí a la tercera y volví a voltear, ya no había nadie. Mire, el pastor quiere llegar a usted. El pastor quiere alcanzarlo. El pastor quiere llegar hasta usted, pero no llega. ¿Por qué? Porque la gente con necesidad se acerca y pide consejo. Es que usted está siempre bien ocupado. Pues sí, acérquese usted. Si no se acerca, ¿cómo? Yo nunca me voy un domingo antes de terminar de atender a toda la gente. Es algo que hice desde antes de abrir esta congregación. Cuando era solamente pastor asistente allá en la congregación donde nací, y crecí. Siempre, muchas veces salía a las 6 de la tarde habiendo entrado a las 7:30 de la mañana, atendiendo a la gente. Había un pastor que nada más decían, cierren sus ojos, vamos a orar y ¡shum!, se iba. Acérquese. Deuteronomio 17, verso 8. ¿A dónde se pide el consejo? Pregúntele al de al lado. ¿A dónde se pide el consejo? Deuteronomio 17, 8. Cuando alguna cosa te fuera difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigios en tu ciudad, y entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Este es el lugar que Dios escogió para poner su nombre aquí. Él es el manantial de vida, el manantial de consejo, el manantial de palabra, el manantial de esperanza, el manantial de libertad, de salvación. ¿Sí me está siguiendo? Él es. Y este es el lugar donde uno debe de acudir a pedir consejo. Hay personas que salen de su casa a pedir consejo a la vecina. Oiga, vecina, dígame por favor, ¿qué hago? Hay personas que van a ver a la comadre. Hay otros que van a ver a su mamá. Si Dios lo sembró en este lugar, esta es su congregación y este es su pastor, y es a quien le debe de pedir consejo, a él o a las personas que Dios ha levantado en la autoridad y les ha dado un liderazgo. Él es pues levántate, compadre, vente. Él es el copastor, él me ayuda con todas las cosas que son hoy asuntos pastorales. Gracias, Memo. ¿Quedó claro a dónde hay que ir? Hay personas que van a una reunión por allá, a otra por allá, a otra por allá y se congregan aquí el domingo. ¿Y cuál es su congregación?
¿Y quién es su pastor? No sé. Pues es que tú tienes que saber cuál es tu congregación y quién es tu pastor y cuál es tu familia. ¿A quién pedirle consejo? A ver, dígale a su vecino, ¿a quién le pides consejo? Deuteronomio 17:9 dice, y vendrás al sacerdote, levita y al juez, y vendrás a los sacerdotes, levitas y al juez que hubiera en aquellos días. ¿A quién se le pide el consejo? Pues a las personas que Dios ha puesto en autoridad en esa congregación. Al sacerdote, o sea, al pastor. Al levita, o sea, Jalipe, por ejemplo, ¿no? O al juez, pues los consejeros que Dios ha levantado aquí, que tienen un cafetito así como ese. Es que no se le pregunta a cualquier persona, se le pregunta a las personas que Dios ha ido madurando, trabajando con ellas, les ha enseñado y los ha levantado en autoridad. Si tú quieres un consejo que venga del cielo, tienes que buscar a una persona que está conectada con la autoridad de Dios y que fluye la presencia de Dios y su sabiduría a través de él para poderte dar consejo. Que conoce la palabra y lo que te va a decir no va a ser un cuento ranchero. Yo te voy a recomendar algo. Acércate a alguien que te aprecie, alguien que te ame, alguien que esté sembrando de su vida en ti, alguien que esté dispuesto a darte tiempo, a considerarte, a escucharte, que te dé de su tiempo. Mire, yo no me voy de ahí hasta que atiendo a la última persona que me está esperando. Hubo una persona que sabía que los miércoles yo me quedaba a dar consejo. Llegó de trabajar, cenó, se acostó un rato, puso el despertador y a la 1 de la mañana entró a la congregación a pedirme consejo. Ya, qué chido eres, compadre. Pero se vale, porque al final de cuentas él sabía que más o menos a esa hora todavía estaba ahí dando consejo. Y él iba por su consejo. Si usted es un matrimonio, acérquese a un matrimonio donde su esposa tenga confianza con la esposa. Porque los hombres no queremos abrirnos. A ver, escúcheme bien, esposa, los hombres no queremos abrirnos. Pero si nos tenemos que abrir, pues nos da lo mismo Chano que Pánfilo que Pancracio. Entonces, tenemos que ser sensibles para acompañar a la esposa donde ella siente la confianza para abrir su corazón. Porque si yo me voy a tener que abrir, pues me abro lo mismo que con Memo, que con Ramón, que con Eric, que con cualquier varón. Por eso es importante considerar a tu esposa. ¿Quién es el consejero? Mire, el consejo de Dios está por encima de todo. Ya leímos Proverbios 21:30 que dice que no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Tú le puedes preguntar a quien quieras, pero después ven y platica con tu consejero espiritual. ¿Qué no es un consejero? Dile a tu vecino, ¿qué no será un consejero? Mire, el consejero no es Dios. No es Dios. Hay algunas personas que creen que el consejero les va a resolver todo, que les va a dar para sus cacahuates, ¿no? O que va a suplir todas sus necesidades. No, no es Dios. No es Dios. El consejero no es Dios. El consejero no puede como Dios, que Dios sí puede estar día y noche con la persona. El consejero no, es un ser humano. No es aquel al que le pediste una vez que orara por ti. Un día llegó alguien, oye, que tú eres el consejero de Pancracio. Pancracio. Pues mira, por el nombre se me hace que es un cuate que se acercó una vez a que orara por él.
ándale, ese es. No, pues ese no es un consejero. Si nada más me pidió que orara por él, ni me dijo cuál era su problema, menos, ¿cómo? Sí, un consejero no es ese. El consejero no es el que te dice qué debes hacer. Escucha bien. No es el que te dice lo que debes hacer. Tú tienes que hacer esto. No, ese no es un consejero. No es tampoco el que dice tu mamá, mira, que te atienda Memo, ese debe ser tu consejero. No, así no funciona. No es el que dice, David, a partir de hoy yo voy a ser tu consejero. Te vas a acercar conmigo, ¿eh? Ese tampoco es tu consejero. ¿Quién sí es el consejero? ¿Es tu pastor, tu líder, tu discipulador, tu mentor, tu autoridad? Esa persona que siembra en tu vida y a la cual ya le tienes confianza porque Él ha sembrado confianza en tu vida. Porque Él te ha amado como Cristo te amó y te está abriendo su corazón y está tomándose el tiempo para bendecir tu vida. Ese sí es un consejero. Ese que ha escuchado la voz de Dios y te habla de parte de Dios para edificar tu vida. Ese sí es un consejero. El consejero no es un chismoso, ya se me estaba olvidando esto. No, yo no voy a consejo porque soy re chismoso. ¡No! ¡No! Y si alguien anda de chismoso, venga a decirme que para eso nos puso Dios aquí. Preguntarás, dígale a su vecino, ¿y a quién le hay que preguntarle? Deuteronomio 17:9 dice, y vendrás a los sacerdotes, levitas y al juez que hubiera en aquellos días y preguntarás. Preguntarás. Es que no dice informarás, sino preguntarás. Hay personas que creen que pedir consejos es ir a ver a un consejero para informarle lo que ya decidiste tú. No, eso no es. Le presté dinero a Pancracio. ¿Y por qué le prestaste? Es que no sabía. Así como el que presta, también está el que pide prestado. Le pedí prestado al banco con intereses al 100%. Está muy bueno. Me casé. ¿Qué? Me casé. Tenía un discípulo que un día llegó, ¿verdad, Memo? Creo que me va a regañar, pastor. ¿Por qué? No, hijo. Es que me casé. ¿Qué? La besé. ¡Pide consejo! Me divorcié. Estoy embarazada. Mire, por favor, aprenda a caminar bajo el consejo de Dios. Es lo único que nos va a hacer, nos va a dar seguridad. Seguridad. No dice ahí preguntarás, no dice informarás lo que ya decidiste. Fíjese, pastor, que ya decidí que me voy a ir a España a estudiar 5 años y después voy a hacer mi maestría y mi doctorado. Mi familia no, mi familia que se queda, mi esposa y mis hijos. ¿Qué? ¡No! No me informe lo que Dios ya le habló. Pastor, Dios me dijo que me fuera a China de misionero. Yo no le voy a decir eso, no dijo Dios, porque si usted dice Dios me dijo, ya me cayó la boca. Usted no puede ir en contra de lo que dice Dios. ¿Y quién es usted para decir que Dios no le habló? Entonces, cuando alguien dice Dios me habló,
Yo no puedo dar consejo cuando alguien dice Dios me habló. Es muy fuerte decir Dios me habló. Si ya le habló Dios, si ya tomó usted la decisión, si ya lo hizo, pues ya ¿para qué pide consejo? Bueno, pida consejo. ¿Sabe por qué? Porque Dios es misericordioso y bueno. Y aunque esté salado el pastel, aunque esté quemado el pastel, aunque parezca que no hay solución, Dios es poderoso y misericordioso para meter su mano y arreglar cualquier cosa, no importa cómo esté. Fíjese, muy importante, Deuteronomio 17:9. ¿Cómo se da consejo? Pregúntele a su vecino, ¿y cómo se da consejo? Verso 9. Y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiera en aquellos días y preguntarás y ellos te enseñarán, y ellos te enseñarán, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Y harás según las sentencias que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen, según la ley que te enseñen. Mire, aquí el consejo, no sé en otros lados, pero aquí el consejo se da de la palabra de Dios. Uno tiene que enseñar lo que dice la palabra. La palabra dice que nosotros debemos tener el mismo sentir que hubo en Cristo y debemos de ser siervos. Tienes que servir. Sirve. La Escritura dice que solamente hay 2 pactos de sangre. El primero pacto de sangre es el pacto de sangre en la sangre de Cristo que Él derramó en la cruz y que nos hace salvos y nos da una vida eterna. El segundo es la virginidad. Guárdate, guárdate virgen. ¿Qué me importa lo que dice el mundo? ¿Qué me importa la que traen en la cabeza allá afuera? Cosas que se gestaron en el infierno, que subieron al mundo, que no teniendo un espíritu superior, se lo comieron. ¿Qué me importa eso? Es basura. Yo voy a obedecer a Dios. Yo voy a hacer lo que Dios quiere y voy a llegar al matrimonio virgen. Según la ley, esa palabra ley es Torah. La Torah es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios, es la escritura. Y por eso quien da consejo tiene que saber la escritura para poder dar consejo conforme a la escritura. Oye, pastor, eso se oye muy bonito, pero libro, capítulo y versículo, ¿dónde dice? Y para que no le digan y no le cuenten, lea la Biblia. Para que no le digan y no le cuenten, un poquito más, todos juntos. Para que no le digan y no le cuenten. Amén, qué bonito se oyó. Mire, donde la Biblia calla, yo tengo que callar. Si yo no tengo testimonio, revelación en lo íntimo, si Dios no me ha revelado su palabra en un área de la vida, no sé, no conozco, me callo. Yo solamente puedo hablar de lo que Dios me ha revelado y me ha enseñado. Mire, le voy a decir, nosotros pedimos consejo para confirmar nuestros pensamientos. Dios sabe lo que usted necesita y lo va a confirmar en su corazón. Nosotros pedimos consejo para caminar con seguridad. Yo le quiero decir que Dios lo va a guiar por un camino seguro. Nosotros pedimos consejo para alcanzar eso que deseamos o anhelamos. Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad y Él nos lleva de victoria en Cristo Jesús. Déjese guiar por Dios. ¿Qué es lo único que me toca a mí? Mire, dice Deuteronomio 17:10. Y harás, dígale a su vecino, y harás, según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer, dígale a su vecino, y cuidarás de hacer, según todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñe y según el juicio que te digan, harás, dígale a su vecino, me harás.
No te apartarás ni a diestra ni a siniestra. Dígaselo, por favor. De la sentencia que te declaren. Dios tiene la respuesta, obedezca. Dios quiere guiarte, obedece. Dios quiere darte los deseos de tu corazón, obedece. Dígale a su vecino, obedece, obedece, obedece. Deuteronomio 17, verso 12. Vamos a ir cerrando este estudio. Dice así: y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel, y todo el pueblo irá y temerá y no se ensoberbecerá. A ver, Adriana, tú que eres la que levantó primero la mano, ¿por qué dice que cometerá soberbia? ¿Por qué dice soberbia? Dice ahí, y el hombre que procedería con soberbia. ¿Por qué? ¿Por qué dice soberbia? Porque no pide, no, si fue a pedir consejo. Porque no hace lo que le dijeron. Te voy a decir más claramente por qué. Porque al hacer otra cosa está diciendo: Dios, yo sé más que tú, déjame hacerlo a mi manera. Yo sé mejor qué me conviene, tú no sabes. Por eso es soberbia. Porque al hacer otra cosa, cualquiera que ésta sea, estamos diciéndole a Dios: tu consejo es de menor grado que mi opinión. Y eso es ser soberbio con Dios. Antes le decían: a ver, pasa por aquí, ponte ahí al frente. Agarraban todos una piedra y ¡paz! Hasta que lo mataban. Nosotros no vamos a hacer eso aquí. No lo vamos a hacer. Ahora lo ha hecho tan Padre Dios que tú les das un consejo y lo hacen y les va re bien. Pero no lo hacen solitos. Es que la cobertura de Dios, la protección de Dios está en su consejo. Cuando alguien se sale del consejo de Dios y hace las cosas en su opinión, lo que hace es exponerse a que el diablo le den toda la chapa. Y de veras les da. Yo he visto gente que se ha parado de mi oficina y ha dicho: no, yo no voy a hacer eso. Se sale enojada y luego regresa. ¿Sabes qué, pastor? Me equivoqué. No necesitamos hoy las piedras. No necesitamos hacerle daño a la gente. No buscamos lastimarles. No. Solitos se dan cuenta de que está tratando Dios con ellos por no obedecer. Dice Proverbios 13, verso 18: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Proverbios 12:15: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es eso. Proverbios 13:1: el hijo sabio recibe el consejo del Padre. Mire, esta enseñanza no busca condenar a quien no pidió consejo. Es una invitación a escuchar el consejo de Dios. Esta enseñanza que Dios nos da es para que usted se acerque a buscar el consejo de Dios, para que aprenda que Dios quiere que usted viva bajo el consejo de Dios. Este estudio enseña que Dios quiere que nosotros nos acerquemos a aquellos que nos preceden en la fe, que han recibido revelación fresca de parte de Dios, que están puestos en autoridad y que tienen un consejo de parte de Dios por el Espíritu Santo de las Escrituras para bendecir nuestras vidas, para evitar muchos tropiezos. Cierre sus ojos, por favor. Señor, gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y nuestros pensamientos,
discierne entre las intenciones del corazón y nuestros pensamientos. Señor, gracias por tu palabra poderosa que nos enseña cuán importante es el consejo de Dios, cómo necesitamos todos nosotros el consejo de Dios. Te pido, papá, en el nombre de Jesús, que tú le reveles a cada persona que escucha este mensaje qué importante es el consejo de Dios. Vivir de acuerdo al consejo de Dios. Señor, gracias por la revelación fresca que tú nos has dado, que es parte de esta casa, que ha bendecido tantas vidas, que bendijo primero la mía, Señor. Y te agradezco, Dios, porque ha sido de bendición para muchas personas. Te doy gracias. Esto es tuyo, es de tu corazón, es tu palabra. Tú lo haces, tú eres el que habla, tú eres el que hace la obra. Y a ti te damos toda la gloria y la honra y la alabanza. Gracias, Dios, porque tú eres el único digno de recibir la gloria, la honra, la alabanza. Es tu palabra, Señor. Es tu espíritu. Eres tú. En el nombre poderoso de Jesús. Y todos dijimos, amén.